Hola, bienvenidos a los debates 2022 de iCanal.com. Hoy abordaremos temas importantes en la industria de la tecnología de la información. Pago por uso, pilares de la seguridad, actualidad y futuro en el puesto de trabajo. Para esto nos acompañan por Checkpoint, Eusebio Nieva, director técnico para Iberia. Por WhatsApp, Ricardo Deena, Area Sales Manager. Y por CrowdStrike, Álvaro García, Senior Sales Engineer. Gracias nuevamente a los tres por estar aquí. Bienvenidos. Arrancamos con la primera pregunta. Desde antes de la pandemia ya se veía un incremento en la modalidad de pago por uso. Durante y después de la pandemia, ¿cuál es su apreciación con respecto? ¿Se ha acelerado este proceso, sobre todo en el cliente final? Bueno, pues es muy buena pregunta, la verdad. Y voy a decir gracias o por la pandemia, efectivamente hemos sufrido una digitalización forzada, que llamo yo. Que básicamente, bueno, pues las empresas no estaban preparadas para de la noche a la mañana cerrar las oficinas y tener que teletrabajar. Entonces, lo primero que hay, carencia de portátiles, carencia de VPNs, de dar acceso remoto precisamente a esos clientes finales para que siga la actividad comercial. Entonces, eso lo que provoca es, aparte del problema de los chips que estamos todavía sufriendo, pues provoca que no se piense en ciberseguridad y se centre en, bueno, pues en atajar el problema principal, que es darle continuidad al negocio, ¿no? Entonces, todo el ritmo que hemos tenido desde entonces, estamos ahora tratando de volver a poner esa capa de seguridad que ya previamente habíamos hablado o se estaba viendo que era completamente necesaria, pero ahora en este entorno más híbrido, ¿no? En este entorno más, pues sí, híbrido. Gente teletrabajando, gente en la oficina, y cómo casa todo esto con esa progresión que teníamos de subir cosas a la nube, de tratar de ahorrar costes en nuestros CPDs, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, además yo creo, matizando lo que está diciendo, en general lo que ha ocurrido con la pandemia es que muchas empresas que su departamento de IT realmente no era capaz o no necesitaba llegar a un nivel de excelencia y a un nivel de servicio que les han exigido muchísimo más después de la pandemia, o durante la pandemia sobre todo, y han tenido que escalar. Han tenido que escalar servicios que antes estaban diseñados para 5 o 10 y ahora resulta que no, es toda la compañía la que necesita utilizar todos esos servicios. Y obviamente tú no puedes contratar de la noche a la mañana a 200 especialistas en algo para escalar ese servicio. Pues eso es lo que ha generado que haya una demanda cada vez más de servicios de seguridad implementados desde o bien los fabricantes, o bien partners, o bien integradores, etcétera, que proporcionan esos servicios y que son capaces de escalarlos adecuadamente. SASE SASE es una sigla bastante que engloba prácticamente todo lo que tú quieras, pero al final ciertas de las tecnologías alrededor de SASE son precisamente eso, son precisamente cómo escalar parte de la arquitectura, en general la arquitectura de seguridad o bien de red, sin necesitar un departamento de IT escalado de la misma manera. De eso es lo que estamos hablando aquí. Al final, muchos de estas compañías han tenido que recurrir a esos servicios para poder sobrevivir, para poder ser capaces de atender a la demanda y a las necesidades que tienen. Y yo creo que eso ha sido lo fundamental, que al final eso ha venido también para quedarse. De la misma manera que el teletrabajo ha venido para quedarse, obviamente no en los mismos niveles que en la pandemia, pero sí que ha venido para ser una solución más. Eso exige otras soluciones por parte de la empresa, y al final una empresa se tiene que dedicar a lo que sabe hacer y a lo que se tiene que dedicar, y el resto que lo hacen los expertos, que para eso estamos. Nosotros nos dedicamos a seguridad. Yo no me voy a poner a hacer zapatos, pues no sé. Bueno, pues los que hacen zapatos, pues que se dediquen a hacer zapatos, y su departamento de IT que les cubra las necesidades básicas. Y eso es el gran secreto que ahora mismo mucha gente pues se está dando cuenta de que necesita algo que le pueda escalar en momentos determinados, o que pueda servirle para reaccionar frente a problemas de cualquier tipo que sobrepasen sus conocimientos. Y ese es no el secreto, pero sí la causa principal por la cual se está mirando mucho más este tipo de servicios. Yo es que veo en el pago por uso, veo algo que es
en el fondo una continuidad. Quiero decir, es algo que está cambiando el modelo de negocio, que ya lleva muchos años cambiando el modelo de negocio, pero sí veo que tiene una cierta inercia. El pago por uso al final no deja de ser una herramienta que se tiene que utilizar cuando tienes unos picos de demanda determinados, unos picos de demanda intensivos en tu producción. No todo el mundo tiene su estructura de producción organizada para asumir picos y tampoco ofrece esos picos. Es decir, si tú, en el ejemplo de los zapatos, no espero que la semana que viene me pidan 5 veces más zapatos de lo que me piden normalmente. Entonces, los modelos de pago por uso, de donde entra la virtualización, donde entra el cambio de toda la infraestructura tecnológica que hay detrás, va lento. Yo no he visto realmente un cambio exponencial en mis clientes. Necesito un cambio de un licenciamiento de pago por uso porque tengo unos picos de demanda a los que tengo que atender. Hay ciertos negocios en los que esto es vital. Es el triunfo o no triunfo y, por lo tanto, en esos segmentos que ya los conocíamos, pues básicamente esta gente lo sigue aplicando. No es algo que haya cambiado de muy corto plazo a esta parte. Sí, es algo que creo que tiene que contemplarse y que tienes que tener una figura para darle cabida a esos X negocios que sobreviven básicamente con esos modelos, que si no lo tienen no pueden sobrevivir. Entonces, tú no puedes dejar como fabricante, no puedes dejar a esa gente de lado, ¿no? No, es que no tengo este modelo. Entonces, hacer una hipoteca o casarte con un determinado modelo de licenciamiento que no aplica dentro de su modelo de trabajo es algo que es cerrar la puerta. Pero ¿piensas que no, el pago por uso ha venido a quedarse? Ha venido a quedarse, pero no para todo el mundo. Quiero decir, no todo el mundo, o por lo menos no todo el mundo en este momento. Igual que hay una transformación de los modelos de negocio y que la gente va desde incluso recursos humanos a cómo diseñan su plantilla y cómo desarrollan sus materias primas y todo eso, pero no me quiero enrollar. Esto básicamente es una herramienta más. Vendrá para quedarse a medida que la gente vaya transformando su modelo de negocio. ¿Están de acuerdo? Sí, lo que pasa es que, y es cierto que el modelo de pago por uso no es para todo el mundo, entre otras cosas porque muchos dicen, no, es que yo lo que voy a hacer solo voy a pagar lo que usas, pero generalmente vas a pagar incluso más que si fueras propietario de ello en algunas ocasiones. Sí. Pero lo que yo me refiero también es que lo que sí ha venido para quedarse es el pagar por lo que usas y poder escalarlo. O sea, tener la opción de no tener que comprar nada o que comprar lo mínimo para ser capaz de escalar ese servicio, ¿vale? Escalar la VPN es el ejemplo más claro. Por ejemplo, si yo tengo que tener 200 máquinas para servir a todos mis usuarios, las tengo que comprar, o compro un servicio de VPN que luego pueda crecer y sea elástico, ¿vale? Que es una de las claves que siempre hablan en la nube, que sea elástico, ¿no? Que pueda escalar a lo que yo quiero y si no me hace falta, pues lo pueda disminuir. Eso sí que está siendo cada vez más demandado porque todo el mundo lo ha visto a las orejas lobo y dice, espérate, que ha venido la pandemia, que mañana puede ser otra cosa, ¿vale? Vete tú a saber, no lo sé. Entonces, eso está causando un modelo reactivo en ese sentido. La demanda que estamos viendo ahora es ciertamente curiosa porque estas pequeñas empresas, esta empresa de zapatos, ¿no? que hablabas antes, bueno, pues ya confiaba en una empresa de IT que pues le daba pues servidores, le daba un mantenimiento, una parte de helpdesk, etcétera, etcétera. Pues el cliente final le está pidiendo a esos mismos proveedores que ya le estaba dando ese tipo de infraestructura IT que le ofrezca ciberseguridad como servicio. Y eso es lo que estamos viendo. Partners que a lo mejor no están muy especializados o no estaban muy especializados en ciberseguridad, de repente dicen, oye, que tengo muchos clientes que me están demandando esto y quieren esta facilidad de pago de poder contar hoy, justo de lo que hablabas, ¿no? De esta escalabilidad de, bueno, pues hoy cuento con 30 usuarios en remoto, pero a lo mejor mañana pues somos adquiridos o adquirimos algo, esto de Money que está ahora tan de moda, y tenemos que escalarlo a ser 150. Entonces ya a lo mejor pues cambia un poco nuestra perspectiva de ciber, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo. Partners que no están muy especializados en ciber y que de repente tienen esa necesidad, ¿no? Yo lo que noto es que hay una parte muy bonita del pago por uso, pago. Suena bien. Claro, pago. Hay una parte muy bonita del pago por uso y una parte muy peligrosa del pago por uso, y dependiendo de quién se la preguntes, le encanta o no. A los financieros de la empresa no le gusta absolutamente nada no tener gastos no predecibles. Y de repente un día se levanten y digan, joder, esto no eran 20, eran 200. ¿Por qué? Es que han saltado 200.000 servidores porque hemos tenido que hacer. No me gusta. Quiero decir, hay determinadas partes, si tu cuerpo va muy rápido de aquí para acá, pero de aquí va muy lento, pues aquello no acaba de funcionar. Tiene que ir todo en unísono, ¿no? Si tu modelo de empresa está muy cerca a lo que tú vendes, de lo que tú produces, los modelos de pago por uso tienes poco miedo a la adaptación de eso, porque sé que lo que yo estoy generando
una demanda de ese servicio porque lo voy a vender inmediatamente. Pero ahí es importante y ahí entra también Canal, ¿no? Los mayoristas, en este caso el tema de la financiación. Sí, sí, pero eso es un tema financiero que a mí me cuesta mapearlo al mundo de la tecnología. Es decir, yo entiendo que tengo que tener esa opción. Y hay fabricantes que también se toman o se apoyan de los mayoristas y hay otros que tal vez van directamente a usuario final, ¿o no? Sí, bueno, no es nuestro caso. Nosotros siempre trabajamos en modelos que nos apoyamos, por supuesto, en el canal, ¿no? Pero no es fácil, quiero decir, hacer la ligación entre la tecnología, el pago por uso y la implicación financiera que tiene eso no es sencillo. Pues antes, perdona Ricardo, antes justo iba contigo. Antes de la entrevista o de este debate estábamos hablando y me comentabas un poco de la estrategia de WatchGuard con respecto al pago por uso. ¿Cómo ustedes lo gestionan con respecto a Canal? Pues mira, somos una empresa 100% Canal y confiamos precisamente en esos mayoristas porque hay un aspecto del pago por uso que ya ni siquiera depende del fabricante, sino que es el propio cliente que lo único que necesita es financiar. Nosotros como fabricantes no podríamos financiar un proyecto para un cliente final, para un partner. Entonces, para eso nos apoyamos mucho en nuestros mayoristas de valor, ¿no? Y por eso los llamamos así, son mayoristas de valor, porque uno de los valores que dan es precisamente ese, el de poder financiar. Y dentro de nuestro modo de pago por uso, hemos sacado una metodología llamada FlexPay, que tenemos hasta 4 tipos de métodos de pago para dar pues cabida a todo lo que el cliente final pueda pagar o pueda pedir, demandar. El modo tradicional, obviamente, de pagar 1 año o a 3 años, ¿no? Un equipamiento, un software de 1 a 3 años, pero luego está el pago mensual, pero luego puedes combinar esas 3 modalidades de pago mensual o pago anual de manera mensualizada. Es decir, que el cliente final te pide pagarlo mensual, pero tú al fabricante se lo compras anual o en 3 años y se lo vas, digamos así, facturando al cliente de manera mensual. Eso, sin la figura de un mayorista, pues sería completamente imposible. Y luego hay una cuarta que está por llegar, que es el modo suscripción, que la verdad es que estamos deseando tenerlo ya porque estamos viendo que se demanda en el canal, y es hacer un pago por uso a mes vencido. Es decir, cuando termina el mes, oye, pues señor cliente, usted ha consumido 35 licencias de endpoint, ha estado utilizando pues tantos puntos de acceso Wi-Fi, ha usado un firewall en alta disponibilidad con un Total Security, sí, etcétera, etcétera. Y a mes vencido se le pasa la factura. Y la gente se siente cómoda con ese modelo. Eso es lo que a mí me da la sensación de que la gente tiene una cierta incertidumbre en el coste final. Claro, lo que tú decías, el financiero es el que más miedo le da a eso, pero al final, bueno, pues la vida es de valientes, ¿no? Y en el caso de Checkpoint, ¿cuál es la estrategia? Nosotros tenemos 2 estrategias principales. Es si el cliente lo que le interesa es un producto específico, una parte de nuestro gama de portfolio, generalmente nos apoyamos en un mayorista. Es un mayorista el que digamos, ha ayudado por nosotros, que analiza la financiación de ese... que puede ser, pues es que a mí me interesa cada 3 meses, a mí me interesa a 90 días, a mí me interesa... Pues esa flexibilidad, pues generalmente son los mayoristas que están más próximos al canal y más próximos a la necesidad lo que pueden dar. Por otra parte, lo que tenemos un programa de menos Infinity, en el cual, dependiendo de si el cliente lo que le interesa es una solución completa de seguridad, en la que abarcamos prácticamente todos los productos de Checkpoint, entonces sí que somos nosotros el que le podemos proporcionar eso en un formato de una especie de licencia por uso completa, anual, en la cual tú dices, bueno, pues yo este año resulta que tengo una estrategia en la cual quiero mantener mi CPD durante más tiempo y voy a ir gradualmente pasando a la nube. Bueno, pues eso te incluye lo que tienes en tu CPD, pero además el poder ir utilizando, consumiendo servicios de seguridad de la nube. Y el año que viene, pues la parte de servicio de la nube la puedes crecer por el mismo precio, disminuyendo la del CPD, etcétera, etcétera. O sea, es una forma de más o menos tener, lo que decíamos antes, predecibles los gastos independientes de lo que tú vayas o sea, de tu estrategia de compañía. Es algo que para nosotros es fundamental y que los clientes nos estaban demandando y realmente nos ayuda en algunos deals, especialmente en aquellas compañías en las cuales dicen, mira, la complejidad que tengo de tener 10, 12, 15 fabricantes de seguridad es que no lo puedo manejar. Muchos no lo pueden manejar. Decido tener un par de ellos, uno de ellos es Checkpoint, y lo que hacen es, pues oye, una licencia de uso de este tamaño.
¿vale? Que me va a incluir esta parte, la parte del endpoint, la parte del CPD, la parte de la nube. Si necesito, pues, no sé, un Office 365 y le quiero protegerlo, también. Ese tipo de cosas al final, y las puedes ir cambiando a medida que tu mercado y que tu propio consumidor, claro, vaya evolucionando. Bueno, a ver, CrowdStrike tiene relativo a pago por uso, ¿no? Tenemos una licencia de pago por uso precisamente para el uso intensivo de determinados servicios. Es lo que comentaba antes. Hay empresas que sí tienen este modelo muy adaptado y que básicamente la supervivencia del éxito de sus productos dependen de ello, ¿no? Generalmente son servicios aplicados a la detonación de workloads en nube y tal, que seguro que habéis oído hablar de ellos. Y por supuesto también tenemos los modelos de financiación a través de Canal, que básicamente contemplan los modelos que habéis comentado vosotros. Genial. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de los pilares de seguridad. La gestión de la seguridad puede ser tan compleja. ¿Cómo hacer que estos pilares se vuelvan sencillos, pero a la vez sólidos en un entorno tan cambiante como el que estamos viviendo ahora? A ver, desde mi punto de vista, la seguridad siempre va a ser compleja. De hecho, es probablemente de las disciplinas más complejas que existe porque abarca absolutamente todos los campos de IT. Yo no sé lo que ellos piensan, pero el problema es que yo desde que entré en seguridad he tenido que ir aprendiendo de todo, desde almacenamiento hasta cualquier tipo de redes, Bluetooth, no todo. Nos aburrimos aquí. No nos aburrimos, efectivamente. Entonces, la seguridad es compleja, ¿de acuerdo? Otra cosa es que consigas que la seguridad te dé las alertas adecuadas y se intrometa lo menos posible, tanto en la gestión como en el usuario. O sea, eso es lo que todo el mundo quiere. Es decir, que la gestión sea simple en el sentido de que si tú tienes un problema puedas reaccionar rápidamente y saber cómo reaccionar, y que además el problema que te están diciendo realmente sea un problema. O sea, el problema de la seguridad generalmente son los falsos positivos. Todos hemos oído hablar de IPS puestos en empresas en las cuales, pues yo personalmente he visto alguno en el cual la pantalla estaba dada vuelta, ¿vale? Porque al que estaba al lado dice, es que te salen continuamente cosas y me está molestando, ¿vale? Pues eso es lo que hay que evitar en seguridad, precisamente que las alertas, las alarmas que te den sean las adecuadas. Y luego que el usuario no le interfiera y no sea un obstáculo para que el usuario, que generalmente es uno de nuestros... o sea, es uno de nuestros aliados, pero es uno de nuestros enemigos, porque muchas veces el poder que tiene el usuario de deshabilitar o de interferir en las normas que pone el que dirige la seguridad afectan a cómo de seguro está una compañía. Es que no, es que yo antes lo hacía así y ahora resulta que si lo tengo que hacer de esta forma porque me ha puesto un sistema de seguridad que me envía primero un permiso no sé dónde, pues que ya no sé cómo hacerlo. Pues hay que educar a los usuarios, lo siento, porque la seguridad en general interfiere. Y esos problemas que estamos viendo a diario en la televisión, en los noticieros, ¿no? En tu caso, Ricardo, por ejemplo, WatchWord, ¿cómo se maneja la estrategia ante este panorama tan cambiante y sobre todo ante situaciones que estamos viviendo ahora? Pues mira, la estrategia es precisamente enfocada al pilar que justamente contaba mi compañero, que es la sencillez, ¿no? Hacerlo lo más sencillo posible. Y entonces en WatchGuard lo que tenemos 4 líneas de negocio y lo que tratamos de hacer es de unificarlo todo en una única plataforma y hacerla lo más sencilla posible, pero teniendo un equilibrio entre lo que sea sencillo, pero que luego que sea potente, porque claro, efectivamente, si es muy sencillo, el mecanismo al final no va a hacer mucho, no va a cubrir las necesidades que tiene el cliente. Entonces, que sea lo más sencillo posible, pero que a la vez sea lo más potente posible y que, a ser posible, hablen las 4 tecnologías que tenemos, pues hablen entre ellas. Un poco lo como comentábamos al principio, ¿no? Que si tengo 2 o 3 tecnologías, pues tengo que especializarme en esas 2, 3 o 4 tecnologías para tratar de cerrar ese círculo de seguridad, ¿no? En cambio, pues la estrategia que tenemos en WatchGuard es de darle lo más sencillo posible, con las 4 líneas de negocio que cubriría lo mínimo que necesita cubrir cualquier empresa de hoy en día, y si necesita servicios, precisamente esa misma plataforma unificada está pensada y orientada al servicio MSSP que comentábamos hace un ratito, para que ese proveedor de servicio, ese partner de ciberseguridad que ofrece ciberseguridad como servicio, ¿vale? Pues pueda sacarle todavía una vuelta de tuerca más a la tecnología que el cliente pues está demandando, ¿no? ¿Qué opinas, Álvaro, con respecto a Checkpoint y WatchGuard? A ver, mi respuesta a esto puede ser un poco amplia.
quizá no demasiado de marketing, pero créeme, creo, o sea, yo me siento a gusto en mi empresa porque al final lo que uno siente como profesional, después de ya muchos años trabajando, pues si ves que en tu empresa piensan igual o al revés, pues te llevas bien, ¿no? Como con todo el mundo. Yo que me llevo muy bien porque pensamos igual. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Tú te sientas en las mesas de trabajo y la pregunta fundamental es ¿por qué esto cambia tanto? ¿Por qué tengo la sensación de estar continuamente en una posición en la que siempre tengo algo que hacer porque esto no acaba de funcionar, ¿no? ¿Por qué en otros ámbitos de mi vida no me planteo esto? Primero, estamos en un entorno no maduro y muy cambiante. Uno, la presión de lo que tenemos que hacer es alta. Los estándares no tienen más de 5, 6, 3, 9, 10 años de vida. Esto no es como hacer una batidora. Llevamos 100 años haciendo batidoras, lavadoras, 200 años haciendo lavadoras, o 100 años. Quiero decir, no. Hay determinadas cosas que tienen su periodo de tiempo. Pero al final, para mí lo fundamental es plantearse primero qué es lo importante. Craftspace se plantea siempre qué es lo importante de lo que está haciendo. ¿Qué es lo importante de lo que estamos haciendo? Poner el incidente de seguridad en el centro de todo. Esto no es una cuestión de tecnología. Esto no es una cuestión de la fórmula mágica, de una API 2 y demás. No. Esto es una cuestión de yo me levanto por la mañana para evitar un incidente. Para evitar un incidente y en el momento en el que suceda un incidente para poder investigar ese incidente y darle solución al incidente con lo que yo necesito. Punto 1. Es decir, tu visión tiene que estar centrada en un sitio que tenga sentido para ti. Nosotros dedicamos a la ciberseguridad, el incidente es lo fundamental. No la tecnología, no las capas, no la interconexión, no nada, el incidente. Después, segundo, ¿qué necesito para el incidente? Para el incidente lo primero que necesito, si yo fuera alguien que tengo que convivir en un entorno con un incidente, como un arquitecto que tiene que al final diseñar una casa, que tiene que pensar qué va a pasar con esa casa cuando él se vaya. Es decir, cuando yo diseñe mi arquitectura, tengo que pensar cómo debería diseñarla para reducir la exposición al riesgo de incidente. Y eso es lo que no sucede. El tío que diseña las arquitecturas generalmente no piensa cómo se va a mantener eso. Puedes hacer una arquitectura preciosa para según qué cosas, pero que no haya un Dios que defienda. Entonces, la labor del ingeniero, la labor de la gente de ciber que estamos aquí, es ser, como bien decía Eusebio, ser muy cross, quiero decir, estar en equipos de trabajo interdisciplinares, que es algo que falta en la mayoría de las empresas. Un tío de seguridad tiene que sentarse con el de datos, un tío de seguridad tiene que sentarse con el de... Un tío de seguridad tiene que estar con el de redes, otro tío de... ¿Por qué? Porque la opinión de la superficie de riesgo que aplica a todas estas cosas es mucho mejor diseñarlas correctamente para luego no tener que estar continuamente cerrándolas que al revés. A pesar de que eso a mí no me dé trabajo, pero es verdad. Quiero decir, si yo lo diseño correctamente me puedo ahorrar muchos trabajos después. Reduzco la superficie de riesgo, pongo el incidente de seguridad en el centro y una vez tenga eso, efectivamente tengo que buscar la sencillez de lo que yo estoy haciendo. No es una solución únicamente tecnológica, nos olvidamos de que analistas de seguridad son fundamentales. CrowdStrike diseña todo lo que hace siempre pensando en que tiene que haber un capital humano ahí, que no es prescindible. En nuestro caso son los hunters, pero básicamente un hunter es un tío que pilota la infraestructura para que tu superficie de riesgo se reduzca. Esto no se hace de forma mágica. No se pasan de los 100 millones de alertas de tal a 5. Tiene que haber al final un tío que sepa lo que está haciendo, que está muy informado, que está tal. Y nuestra tecnología, o sea, nuestra idea de meterse en el incidente siempre pasa por tener un porcentaje de capital humano. ¿Quién dirige el coche? Lo dirijo yo, lo dirige mi partner, lo dirige gente del cliente, pero alguien tiene que dirigir el coche lo conduce solo. A día de hoy no conduce solo. Finalmente, con todo esto que he explicado, pues no hay, como veréis, no hay una solución mágica, ¿no? Pero creo que el olvidarse del capital humano es muy importante en otra versión, que es qué es lo que hace que mis compañeros sean buenos profesionales. Se levantan por la mañana y lo que hacen les gusta. La gente que trabajamos en las empresas tenemos que dar, al menos los que trabajamos en seguridad, tenemos que tener un cierto incentivo de seguridad en una base de datos. La gente lo está vulnerando de esta forma. Y estar un poco al día continuamente de ese tipo de cosas, porque es un continuo aprendizaje. Y en ese continuo aprendizaje, si la gente no tiene una cierta motivación de estar actualizada, acabas haciendo un diseño que es totalmente no funcional. Álvaro, pero ¿cómo afecta vuestra estrategia ante las situaciones que hablábamos en un inicio, como guerra, pandemia, actualmente lo que estamos viviendo con la nueva noticia que ha salido? Sabemos que tienen una estrategia tan clara, sólida, pero mañana es otra cosa y siempre estamos cambiando. Pero no es otra cosa, es que es la misma cosa, pero con otra vertiente diferente. O sea, al final... ¿Qué sucede con la guerra? Pues al final de la guerra hay dos bandos y hay unas...
básicamente Crisis de los semiconductores, por ejemplo, ahora con el tema de los chips. Eso nos afecta quizá a CrowdStrike en otro plano, pero realmente, por ejemplo, las desavenencias comerciales acaban en guerras más tácitas que están en el entorno ciber, que se traducen en ataques, que parte de nuestras empresas son objetivos y por tanto tienen a alguien que necesita que cubra ese capital humano, que cubra la parte de donde se puede producir un incidente y que las empresas necesitan un apoyo. Nuestra parte de ciberinteligencia es fundamental ahí. Nosotros hemos invertido muchísimo en el seguimiento, en lo que hipotéticamente puede ser interesante a esta parte del conflicto para atacar a esta parte del otro conflicto, qué empresas son potencialmente más. Y eso es fundamental, entender de quién te estás protegiendo para ver dónde tienes que cerrar tu superficie de riesgo, para mí es fundamental. No es una cuestión de tecnología muchas veces. Gracias, Álvaro. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Bueno, a ver, yo voy a discrepar un poco en el sentido de que es cierto que el capital humano es fundamental en la seguridad, es decir, los expertos en seguridad son los que al final van a poner de su parte para determinar las nuevas tácticas, los nuevos procedimientos de ataque, etcétera. Y eso es insustituible, pero hay herramientas. No para sustituirlos, pero sí para automatizar los procesos, y hay herramientas como el Machine Learning, ¿de acuerdo? Que nos puede ayudar muchísimo a no prescindir, pero tener menos inversión en ciertos escenarios en los cuales pues a lo mejor necesitaríamos 200 personas solo investigando algo, y con esto, bueno, pues para analizar las alarmas, alertas, etcétera, filtrarlas y ser capaces de 200 centrarnos en las que realmente son las adecuadas, el Machine Learning es una herramienta que nos puede ayudar mucho, ¿vale? Otra cosa es que hay que evolucionarla, es decir, no es únicamente, venga, pues vamos a un Machine Learning y tira para adelante, no. O sea, se requiere una inversión constante, un desarrollo constante, y no sé si habéis visto el gráfico de Google, pero vamos, el Machine Learning, si esto es todo el proceso de decisión, Machine Learning es este trocito. Luego está la definición de los datos, la depuración de los datos, la gente, los expertos, tal. O sea, hay mucho invertido ahí y hay muchas cosas que hacer, pero yo creo que además, y todas las empresas están de acuerdo en ello, el Machine Learning es una de las cosas que nos va a ayudar a por lo menos no necesitar tener tanta gente investigando en profundidad, y que se centren en algunas cosas novedosas que precisamente son donde van a aportar valor, que no aportan de ninguna manera un Machine Learning, una inteligencia artificial. Se dice que si está escrito en Python es Machine Learning, si está escrito en PowerPoint es inteligencia artificial, ¿vale? Pero al final es Machine Learning, o sea, es estadísticas aplicadas con algoritmos, y nos ayuda muchísimo. Y nosotros hemos pasado, dentro de nuestra cloud de inteligencia, hemos pasado de un 90% de ratio de acierto a un 99%. O sea, es solamente ese 9%, pero ese 9% es decisivo. Es absolutamente lo que te va a dar entre tener una alarma o tener 200. Esa es la clave, el poder llegar a esa última milla ayudado de la tecnología. Pues yo creo que ni con uno ni con otro. Bien. Vamos a ver. Cada cliente es un mundo, aunque todos tienen algo en común, obviamente, pero luego cada cliente es un mundo. ¿Creéis que todos los clientes necesitan un SOC? ¿Creéis que todos los clientes necesitan un Hunter? ¿Todos los clientes necesitan...? Pues yo creo que no, yo creo que depende del cliente. Hay clientes en los que la propia tecnología, simplemente con lo que comentabas de Machine Learning, inteligencia artificial, temas de alertas, podría ser suficiente, pero luego puede haber una capa, opcional o no, de hunters, de capital humano, de un señor que está tirando consultas mitre a un lake de datos de, como si hacemos zapatos, tenemos 4 PCs, tampoco necesitamos algo tan sofisticado. Pero no me entendáis mal, no estoy diciendo que no necesiten ciberseguridad. Y de hecho, ante tu pregunta de cómo afecta el tema de la crisis de chips o la guerra, yo creo que, honestamente, y espero que estéis de acuerdo conmigo, nos ha afectado positivamente. Y queda quizá feo decirlo, pero cada vez son más las noticias que están bombardeando al público en general, ¿no? Entonces cada vez hay una labor de concienciación que llevamos haciendo un mogollón de tiempo, que ahora, al parecer, gracias a esta crisis, gracias a la guerra, pues ya no hay que ir picando esa piedra, ya no hay que decir, no, necesitas ciberseguridad porque es algo que lo necesitas. Es como quién conduce el coche, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vosotros, pero
siempre me ocurre lo mismo en las mesas de trabajo y de hace muchos años ya. Y quizá me he vuelto un poco radical, pero la realidad es, no hay una solución cibermágica. No la hay. La gente me pide, ¿y qué va a ser la super nueva invención, super nuevo, algo revolucionario que casualmente tiene que haber un gurú detrás que casualmente te venda la licencia de una startup o de un producto raro? Es decir, esto lo hemos vivido muchas veces. Yo hay una sensación continua de que siempre estoy en proceso continuo de evolución. Es decir, esto es una cosa a la que yo me quiero distanciar, porque al final, desde lo que llevamos en seguridad muchos años, siempre hemos visto que los analistas están detrás. Y lo que has dicho tú también es cierto, los grados de madurez. No hay que no hay que equivocarse en el grado de madurez con la calidad de lo que yo estoy detectando. Correcto. Un grado de madurez significa, yo no necesito saber quién me ha atacado necesariamente, necesito que no me ataque. En el momento que no me ataque, que no vaya para allá, no necesito saber quién puede estar detrás para poder tener contramedidas un poco más efectivas y ser un poco más preventivo y cerrar un poquito más el grado de exposición, porque quizás no me merezca la pena. Pues mi grado de madurez y de inversión en ciberseguridad no va tan allá. Entonces yo estoy de acuerdo en eso, pero dentro de estar de acuerdo en eso, no quiero dar la sensación de que la gente piense que tenemos siempre, la gente que vendemos tecnología antes o después, una solución súper mágica que sustituya a un capital humano, porque no es verdad. No hay balas de plata, no hay balas de plata. No. Hay herramientas. Hombre, a ver, cuando tú te enfrentas a un tornillo, si no tienes un destornillador, estás jodido, básicamente. ¿Por qué? Pues porque no tienes la herramienta adecuada. Entonces hay herramientas, pero obviamente si no tienes a alguien detrás apretando el destornillador, pues tampoco va a funcionar. O sea, hay piezas que tú necesitas. Y lo que decían aquí es efectivamente la guerra, la pandemia, etcétera, nos ha venido muy bien en el sentido de que la gente, la concienciación, o sea, yo ya empiezo a no sentirme como Cassandra avisando que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y no me creía nadie. Ahora ya me creen. O sea, es más, a veces ellos me dicen, oye, pues va a venir el lobo, ¿verdad? Te buscan, o sea, sí. Ya ellos mismos se meten en esa dinámica que yo creo que es importante, esa concienciación de seguridad. Yo siempre digo lo mismo. Aquí lo que tienes que tener es una paranoia sana, o sea, un grado de paranoia que no llegue a desconfiar absolutamente de todo el mundo, pero sí que tienes que desconfiar de todo lo que te venga de Internet por defecto y por definición. Eusebio, hablabas de una concienciación, pero esta concienciación, hablamos, aparte de como fabricante, también usuario final, en todo el proceso, porque estamos viendo, como lo dijimos hace un momento, los noticieros a diario, ciberataques han aumentado y siguen aumentando. Empresas muy conocidas que de hecho muchas se callan para no estar expuesta ante una mala producción o estar en una mala fama o lo que sea, pero lo sabemos perfectamente y es una noticia que no podemos esconderla. Los ciberataques han aumentado. ¿Dónde debería haber esta concienciación para que esto pueda parar? Uy, está clarísimo. Desde arriba hasta abajo, desde el usuario que se dedica a apretar tornillos hasta el director de la compañía. Todos tienen que tener una concienciación de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque uno es probablemente el primero que van a atacar porque es la mejor forma o la forma más fácil de entrar, y el otro es el que tiene que proponer la pasta para que haya una estrategia. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi recomendación, desde luego, es que la formación de los usuarios es fundamental a la hora de intentar evitar muchas de los ataques, pero luego el tener un plan y una estrategia de seguridad y que se adapte, obviamente, a tu compañía, ¿vale? Que se adapte a tu compañía. Decíamos antes, no todo el mundo necesita un SOC. Bueno, pues a lo mejor, desde luego, no necesita tener un SOC. Ahora, poder utilizarlo en ciertos momentos, a lo mejor sí. Correcto. Todo Escalable, depende, claro, todo depende del tamaño de la compañía, de a qué se dedique, de su tamaño de IT, de qué es lo que esté haciendo, pero adaptar absolutamente todas las normas de seguridad a la compañía. Y que desde el principio lo que diseñes en términos de tu seguridad, perdón, en términos de tu IT, contemplen la seguridad como parte del plan. Un incidente. Cuando tú tienes un incidente, como no tengas un plan de cómo enfrentarte a ese incidente, aunque el plan sea llamar al experto que es y que se dedique él, pero por lo menos tienes que tener un plan, porque si no, el tiempo que pierdes es lo que va a ser la clave a la hora de ver los daños. Si no tienes una estrategia, yo siempre digo que es una arquitectura y una estrategia. La arquitectura de seguridad tiene que abarcar toda la compañía y una estrategia de cómo actuar en cada momento, que si viene un nuevo servicio, qué es lo que tengo que hacer. Es que son normas que todos conocemos desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente poco a poco, gracias a esa concienciación,
se ponen de manifiesto, pero todavía nos queda mucho. Todo el mundo sabe que cómo montar una buena red, hay un montón de expertos de cómo montar una red súper rápida y tal. Pero ¿cómo montar una red que sea capaz de responder a un ataque, que la puedas cortar en un momento determinado, que tenga tus ¿cómo se llama? Tus medidas de seguridad embebidas, etcétera? Eso no es tan sencillo y no es tan fácil de encontrar, ¿de acuerdo? Ricardo, tenemos la teoría. Sí. A la práctica, ¿cómo hacemos esto? Porque lógicamente ese es un tema que preocupa. ¿Qué está haciendo Wadsworth? Bueno, pues aparte de concienciar, que eso yo creo que lo hacemos todos y como decíamos, ¿no? Pues gracias a los tiempos en los que vivimos eso casi nos lo están haciendo ya, ¿vale? Tenemos que proteger el dato esté donde esté, sobre todo precisamente por los tiempos en los que vivimos, donde ya no pasas con tu tarjeta un torno y entras a un entorno donde es tu oficina y ahí hay seguridad, o se presupone que hay seguridad, aunque sea la primera seguridad física, ¿no? Y donde están tus CPDs o tus datos en los servidores del CPD que están debajo en el subsuelo, ¿no? Y entonces está todo hermetizado y todo muy securizado. Ahora el dato está pues en Office 365, en Google, en Amazon, están en muchos sitios, ¿no? Ya ¿En no las mismas redes sociales también? Claro, ya no tenemos un sitio donde ver. Entonces, esos teletrabajadores hay que concienciarles para saber, pues el famoso ransomware. Todavía no ha salido la palabra famosa ransomware, que llevábamos mucho tiempo hablando y que ahora pues sigue. ¿Por qué sigue? Pues porque hay que seguir concienciando, ¿no? Señor, pues no le ha tocado la lotería, no clique usted ahí. Amazon no le ha mandado un correo diciendo que tiene que pagar algo en la aduana a su correo corporativo. Pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de estrategia de compañía, WatchGuard lo que sigue apostando es por tratar de unificar en esa plataforma que comentaba, de Unified Security Platform, poder unificar pues, las líneas de negocio suficientes para atacar o para ejecutar ese plan de ciberseguridad que decíamos que es necesario tener. No solo un plan de remediación de qué es lo que hacer en caso de cuando ha pasado algo, ¿no? Qué botón rojo tengo que apretar, sino qué contramedidas tengo que tener para evitar que ser atacado, ¿no? Punto. Gracias, Ricardo. Auditoría. Son personas. Esto que me estoy diciendo al final se traduce en que hay un señor que sabe, que se sienta delante de una empresa que necesita ayuda y necesita al final que alguien les asesore en determinados temas. No es tecnología, no es un 1 y un 0 y si viene otro 1 después lo tengo que cortar. Eso es fundamental para hacer el escalado. Eso claro lo entendió muy bien. Y me he acordado también, por ejemplo, de lo que está sucediendo con el tema de la identidad. Cuando tú has dicho exactamente ahora lo de es que no tienen la herramienta. El otro día dimos una charla acerca de eso y yo me sentí como que estaba volviendo al pasado. Es decir, hace 10 años yo contaba, oiga, usted está intentando tomarse una sopa con un tenedor. O sea, está intentando buscar cosas que no puede ver, porque estas cosas funcionan muy bien en un entorno de hace 20 años, pero no ahora. Entonces, su herramienta tiene que cambiar. Aparte de que darse cuenta de que esto existe, tiene que cambiar. En la identidad pasa lo mismo. Alguien mucho más inteligente que yo, por supuesto, en mi empresa, hace 2 o 3 años lo vio. Bueno, hicimos un desarrollo específico para la seguridad únicamente de la identidad digital, de la parte de lo que pasa en el directorio activo, del doble factor, de cómo se gestiona. Hay ataques activos y súper funcionales desde 2014. ¿Cuántas veces desde 2014 los que estamos aquí hemos hablado de identidad? ¿Cero? Sí, poco. ¿Una vez? Tíos, al final, ¿quién está sacando eso sobre la mesa? Tú te vas a la Black Hat, resulta que hay un tío en la Black Hat que se sentó y dijo, señores, ustedes no saben de lo que están hablando. Es que yo esto, por aquí, ahora que lo hago. Esos tíos son el capital humano al que yo me refiero. No me refiero a que eso sea el motor fundamental de todo. Por un lado, tengo que tener gente que tiene que tener ese extra de, voy a ver qué han contado en la Black Hat, que no sé qué tal. Gente que tiene que no ver esto como una obligación, tiene que dar un poquito más, porque es cierto que esto es un pelo exigente. Tienes que saber un poco de base de datos. Y yo, ¿por qué coño tengo que saber de base de datos? Venga, pues tengo que saber un pelo. Y, ¿sabéis? Eso por un lado. Y por otro lado tienes que tener... El problema es que no es un pelo. En fin, y al final tienes que hacer equipos de trabajo mixtos. Y equipos de trabajo mixtos en el que al final el tío que sabe mucho probablemente no tenga que estar en esa empresa, porque tiene que tener una expertise que no justifique que alguien que está haciendo zapatos tenga un tío sentado 8 horas ahí haciéndolo. Y necesita. Claro, que en su momento lo entendí muy bien. O bien tienes a una persona hipercualificada en un sitio que tiene que cobrar un montón y por lo tanto el coste de oportunidad no le va a permitir exigir, que te vas a tener un tío de cada 100 con una persona sentada así. O bien haces que tu tecnología, que hayas dado en el clavo, tu tecnología sea capaz de que el expertise de ese tío
multiplique la oportunidad a miles. Es decir, tener un super hunter que sabe hacer muy bien lo que está haciendo y que en lugar de hacerlo solamente en un cliente lo puede hacer en 3.000 en paralelo, Correcto. te permite tener a, iba a decir Mbappé, pero quizás no es el Zidane, yo qué sé, el super analista haciendo ese tipo de cosas, dividido, o sea, democratizado a un nivel de empresa mucho mayor. Y con eso cubrimos las dos cosas. Eso alguien lo entendió dentro de mi empresa y funciona muy bien, pero es verdad que es alguien. Es decir, todavía yo no creo que la tecnología haya llegado a un punto en el que eso pueda ser sustituido. La gente no tiene que ir detrás a decir, joder, es que servicios, no, es que los servicios en España no se compran servicios. Y se tiene una aversión, no sé por qué, a los servicios, y muchas veces los servicios son compliance, de, bueno, es que me han pedido que haya aquí no sé qué. Pero ese Hacer un red team y le voy a poner aquí así con los ojos cerrados de... Ese hunter sin tecnología, estarás Total, también de acuerdo conmigo, claro. que tampoco podrá hacer nada. Está ¿no? comiendo una Que- sopa con un tenedor. Exacto. Álvaro, para finalizar, recomendaciones, 3 recomendaciones puntuales para, en este caso, canal y cliente final. Recomendaciones. 1, que los CISOs piensen en abrir sus equipos de trabajo y meter a una persona que sepa de seguridad en las reuniones, en las conversaciones, en los diseños, y que una buena planificación ahorra muchos problemas a medio, a corto plazo y a largo plazo y muchísimo dinero. 1. 2, no hay una tecnología mágica, pero sí hay una tecnología que hace las cosas posibles. Y 3, el canal es una parte fundamental, pero tiene que acercarse al cliente en el gap en el que nosotros, necesariamente desde el punto de vista de fabricante, no podemos llegar al cliente. Tiene que buscar ese... Que no consiste solamente en estar un poco entre medias, ¿no? Que hay muchas fórmulas que yo creo que son muy válidas para nosotros, que por definición no vamos a llegar. Entonces el canal para mí tiene un papel muy importante y a veces lo echo de menos. Bueno, yo casi iría por las mismas, el mismo camino que ha trazado Álvaro, y es, lo primero, pues es efectivamente tener un plan. Tienes que tener un plan de ciberseguridad. Si no lo sabes hacer, contrata a alguien que te ayude a hacer ese plan de seguridad. Segundo, los equipos necesarios para implementar ese plan y que nadie se desvíe o que las desviaciones sean controladas. ¿De acuerdo? Es decir, si el plan de seguridad especifica que hay que hacer esto de esta manera, eso no quiere decir que esté escrito en sangre durante 20 años, que eso va a cambiar, si es que las cosas cambian. Y por último, pues lo que decía, pues el canal. El canal, lo que sí yo he visto, en España al menos, es que nos falta canal especializado. Hay mucho canal generalista, pero yo creo que falta especialización en seguridad, además, en el cual puedas confiar en que los mejores expertos de seguridad estén en el canal. A día de hoy, desgraciadamente, están en fabricante, ¿vale? Desgraciadamente, pero es así, la situación es así. Y el canal no consigue tener los expertos adecuados en muchas ocasiones para ser especialistas en seguridad. Yo creo que ahí es una de las partes que nos falta. Hay mucho canal generalista que intenta abarcar todo el negocio posible, como pueda, pero no se centran en un negocio de seguridad exclusivamente, aunque tengan sus equipos, tengan sus expertos, etcétera, pero yo creo que aún nos hace falta dar el paso que en el resto de Europa, sobre todo en países grandes, sí que han dado. Muchas gracias, Eusebio. Bueno, poco más puedo añadir, ¿no? La verdad es que la estrategia, efectivamente, es yo creo que el pilar fundamental de tener un plan. Y dentro de ese plan, bueno, pues ir listando las posibles vulnerabilidades o las posibles ataques, vectores que hoy en día se están escuchando y estamos viendo que son más proclives a tener, y tomar medidas sobre ello. Hablamos de, tengo un plan contra un ransomware, tengo un plan para la fuga de información, tengo un plan para la gestión de identidad, gestiono bien la identidad, soy capaz de eso. Y efectivamente el capital humano, que yo lo que he hecho en falta, más que, además del canal, que también decíamos que efectivamente canal especializado, he hecho en falta el capital humano más o menos especializado en ciberseguridad en la propia empresa. Un señor, esa figura de CISO. Recordar que la Agencia Española de Protección de Datos, bueno, pues lanzaba su campaña diciendo que hay que nombrar a alguien que se haga responsable de los datos cuando se fuga la información, y se crea todo este lío de un CISO virtual que no pertenece a la empresa pero que se hace responsable porque audita, etcétera, etcétera. Pues a mí lo que me gustaría ver es que cada empresa
más o menos que se precie, pues que tenga un responsable de verdad dentro de la empresa y que esté, como bien decía Álvaro, pues en ese grupo, en esas mesas de trabajo para ver, oye, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que necesitamos, qué mínimo y cuál es nuestra estrategia desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por estar y confiar en iCanal.com. Son las apreciaciones de cada uno de estos expertos profesionales en el sector de la tecnología. Quisiera también agradecerles a ustedes por seguirnos siempre y sobre todo confiar en iCanal.com. Por mi parte, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mesa redonda. Hasta la próxima. Desde Checkpoint lo que proponemos a nuestros clientes siempre ha sido una estrategia de seguridad. Y eso es algo que para nosotros siempre está dentro de nuestro ADN. La seguridad para nosotros es fundamental y todas y cada una de las decisiones que se toman en términos de producto en la compañía están basadas en si es más seguro o va a hacer más fácil la seguridad para nuestros clientes. Y de esa manera lo que intentamos es proporcionar las defensas adecuadas a todos nuestros clientes, pero que sean capaces de defender hasta el usuario para que no clique o cuando clique en un sitio lo que se le proporcione es algo seguro, es decir, es algo que es un documento que ya ha sido filtrado, es un análisis de lo que ha estado haciendo, no es un phishing, etcétera, hasta todo lo que tenga en la nube el usuario, pasando por lo que tenga en su CPD, pasando por lo que utilice en el endpoint, etcétera. Es decir, darle una visión global de la seguridad de la compañía, defensas en todos esos ámbitos y la gestión unificada, de manera que en un único punto es donde va a tener toda la visión de los alertas y alarmas que están ocurriendo en toda la compañía y gestionadas desde un único punto, manejadas por un conjunto reducido de personas y con una interfaz simplificada para entender adecuadamente lo que está pasando y tener la información posible de todo lo que está ocurriendo y actuar de la manera más eficiente posible. Classic es una empresa de ciberseguridad que lleva más de 10 años en el sector de la ciberseguridad, que creo que se ha construido con los 3 pilares fundamentales de cualquier empresa de ciberseguridad bastante bien balanceados. Una empresa que desarrolla tecnología, pero en la que el expertise, el capital humano y digamos la inteligencia, ¿no? El apoyo de inteligencia en la empresa de ciberseguridad en Crustic es crítico. Nosotros tenemos ya 6.000 personas trabajando en nuestra empresa. Creo que tomó unos riesgos y una visión hace muchos años de ser la primera empresa que creó una plataforma que puso el incidente en el centro de su estrategia. Creo que eso fue un acierto. Durante los últimos 2-3 años, los clientes con una mayor madurez se les ha propuesto seguir en esa estrategia de desarrollo del incidente con nuestros nuevos módulos, una plataforma, con los módulos de detección de incidentes en la identidad digital, la protección de entornos en nube. Digamos, nosotros hemos ido creciendo a medida que iba creciendo y ha ido desarrollando nuestros clientes sus necesidades y su madurez, y eso nos permite pues tener una presencia en España, creo, bastante notable, y a nivel mundial creo que también tenemos una parte importante una presencia importante en el mundo de la ciber. En Webcar tenemos una estrategia, ofrecemos una estrategia de seguridad al canal de una plataforma unificada, donde en esa plataforma pues, se tiene acceso a nuestras 4 líneas de negocio, y en esas 4 líneas de negocio la idea es que hablen entre ellas y puedan correlacionarse entre sí. Superior a esa plataforma pues tenemos capital humano, Threat Hunters, para aquellos partners que necesiten pues, una hiperespecialización o tengan un SOC y quieran utilizar nuestra propia plataforma. Hablamos de líneas de negocio como el firewall, por la que somos ampliamente conocidos. Luego tenemos líneas de negocio como Endpoint, con la reciente adquisición, de tal manera que podremos hacer cosas tan chulas como el Endpoint habla o tiene algún tipo de problema, entonces habla con el firewall y se produce lo que se llama un XDR, ¿no? Esta capacidad de correlación
entre el endpoint y el firewall. Si a eso le añadimos la siguiente línea de negocio, que es la gestión de identidad o la autenticación, pues podremos hacer cosas todavía mejor, con una vuelta de tuerca, como un señor que teletrabaja es capaz de validarse en una VPN y autenticarse con un checklist, por así decirlo, como del estilo de, bueno, son entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, el push que le he mandado al móvil con este doble factor de autenticación está geolocalizado en el mismo sitio donde está el ordenador que se quiere autenticar en la VPN, tiene el endpoint corporativo, de tal manera que soy capaz de saber que se está conectando con el endpoint corporativo y no con otro ordenador, ¿no? Pues es un poco esta la idea que tenemos en WatchGuard. Todo esto especializado para el canal, dándoles flexibilidad de pago, en modo pago por uso, como comentábamos al principio, con 3 tipos de modalidad de pago, pues el pago tradicional a 1 año, pago tradicional a 3 años o pago por uso mensualizado.